A veces el destino nos une a personas que jamás imaginamos, en circunstancias que desafían todo lo que creíamos posible. Todo comenzó con un simple clic, una conversación inocente y una conexión que parecía inevitable. No buscaba enamorarme, y mucho menos de alguien que ya tenía su vida hecha. Pero el amor no pregunta, solo sucede. Lo que pensó como un juego se convirtió en un fuego incontrolable. Esta es la historia de cómo lo nuestro empezó. Ardió con intensidad y terminó consumiéndonos. Hola, apasionados por mis historias de amor. Soy Linda Castillo y hoy les traigo un relato que los atrapará desde el primer segundo. Una historia donde el destino, la pasión y las decisiones imposibles se entrelazan en un amor que nunca debió ser, pero que fue inevitable. Así que pónganse cómodos, abran su corazón y prepárense para sentir cada emoción como si fuera suya. Comencemos. En aquel tiempo, era difícil creer que podías conocer a una persona mediante una computadora. O bueno, al menos físicamente. Así comienza esta linda historia de amor. Recuerdo que prestaba poca importancia a esa nueva red social de la que todos hablaban. Se decía que era increíble, que podías conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos y hasta encontrar el amor de tu vida. Una tarde cualquiera, para salir del aburrimiento, decidí intentar buscar amigos en dicha red social. Y como por complicidad del destino, la encontré a ella. Por Dios, era tan preciosa. Sus ojos, su cabello, su sonrisa, era tan perfecta que fue suficiente para hacer clic y enviar la solicitud de amistad. Es un hecho. Estábamos literalmente conectados, como si se tratara del destino. La respuesta nos hizo esperar. Y justo ahí comenzó esta historia de amor. Pasamos mucho tiempo charlando. Era realmente encantadora. Se reía de cada cosa que yo decía y todo era perfecto, aunque con un gran detalle. El tiempo pasaba y hablamos cada vez más, casi todo el día. Me contaba sobre su adicción al jugo de naranja y a las clases de inglés. Hablaba de lo mucho que le gustaban los espaguetis y de lo poco que le gustaba la sopa. Le encantaba la música de The Killers y de Frey. Conocí tanto de ella que se me olvidaba de ese gran detalle. Finalmente llegó el gran día. Por primera vez nos encontraríamos en persona. Yo estaba realmente nervioso y estoy seguro de que ella también aún más. Fue una noche maravillosa y claro que ni siquiera nos dimos un beso, pero hubo tantos detalles que me dejaron fuera de órbita, casi sin poder dormir. Cuando hablamos por primera vez, ella me dijo que tenía 4 hijos y que tenía un esposo. Lo primero era gracioso y totalmente falso. Lo segundo, lamentablemente, era cierto. Y ese es el gran detalle de esta historia. Recuerdo nuestro primer beso en nuestra tercera cita. Ella tenía prisa y mientras la acompañaba a la puerta de mi apartamento, subimos las escaleras apresurados. Pero entonces la miré y supe que si no la besaba, en ese instante no podría dormir. Me acerqué deteniéndola suavemente y cuando nuestros labios se encontraron, el tiempo parecía detenerse. Fue breve, intenso, perfecto. Cuando se separó, sonrió levemente antes de marcharse, dejándome con el corazón latiendo a 1000 y la certeza de que jamás olvidaría ese momento. El primer beso es inolvidable y creo que lo es porque no sabes qué esperar. Es realmente una sorpresa. Es un instante suspendido en el tiempo, donde todo se siente nuevo, emocionante e incierto. Tu respiración se entrecorta y por un segundo el mundo entero desaparece. No sabes si será suave o apresurado, si durará apenas un suspiro o si se convertirá en algo más profundo. Solo sabes que cuando sucede, te marca para siempre, porque en ese momento exacto sientes que todo cobra sentido. Aún mientras la besaba, no podía creer lo que sucedía. 1000 cosas pasaron por mi cabeza. Y una de ellas era si todo sería para siempre o algo efímero. No había vuelta atrás. Lo inevitable pasó, y fue así como esta linda historia de amor nos consumió tanto que al final perdimos el control. Dicen que quien juega con fuego algún día se quema.
Y así fue como llegó mi momento de arder. Un día recibí una llamada de su esposo. Al parecer ya se había enterado de todo. Y así comenzaría el final de esta historia. Antes de continuar con nuestro relato, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Además, estamos preparando increíbles cortometrajes que les va a encantar de las historias que compartimos aquí en nuestras historias de amor. No te los pierdas, únete a nuestra membresía presionando en el botón unirse y disfruta de un contenido exclusivo para ti. Después de esto, era cada vez más difícil vernos e incluso hablarnos. Ella decía estar muy enamorada de mí y que algún día dejaría a su esposo para estar conmigo sin ningún problema. Algo me decía en el fondo que esto no pasaría y que en algún momento todo acabaría. Recuerdo tantas cosas de ella. Recuerdo aquella noche lluviosa que llegó a mi puerta, empapada, con el cabello pegado a su rostro y la respiración agitada. Parecía que había corrido para llegar hacia mí. No llevaba paraguas, solo una chaqueta ligera que poco había servido contra la lluvia. Sin decir una palabra se acercó, me tomó el rostro entre sus manos frías y me besó. Con tanta urgencia, con una intensidad que me hizo olvidar el frío de la noche. Sus labios temblaban, no sabía si de emoción o por la lluvia que la cubría por completo. «Te extraño», susurró, apenas separándose de mí con la voz quebrada y los ojos brillantes. Yo iba a responder y decirle que se quedara, que entrara a mi casa, que nos olvidáramos del mundo, pero antes de que pudiera hablar, ella dio un paso atrás. «Tengo que ir», me murmuró, y sin darme tiempo de detenerla se giró y se perdió en la lluvia, dejando en mí su sabor, su aroma y el peso de todo lo que nunca pudimos ser. En mi memoria aún está la noche en que te quedaste a dormir en mi casa, aprovechando que él estaba de viaje. Recuerdo la foto que nos tomamos frente al espejo, después de ducharnos, mientras nos vestíamos. Aún recuerdo la última vez que hicimos el amor. Hubiera querido ser más cariñoso ese día, pero estaba tan dolido de que lo eligieras a él primero y que me buscaras a mí de vez en cuando. E hice como si no me importara. Realmente sentí que estábamos tan enamorados. Imaginé un futuro contigo. Hicimos tantos planes juntos. Pensé que tendríamos una linda historia de amor con un final feliz. Esa llamada fue el final de todo. No del amor que sentía por ella, pero sí de nuestro romance. Me contó que estaba embarazada de su esposo y que era hora de alejarnos. Con la voz quebrada y el corazón roto, tuve que resignarme que era el fin de nuestro amor y no quedaba más que dar nuestro último adiós. El amor que compartimos fue tan intenso como efímero, un incendio que nos consumió hasta dejarnos en cenizas. Nos amamos en secreto, en los rincones del tiempo que robábamos al mundo, en las miradas furtivas, en los besos desesperados, pero la realidad siempre nos alcanzó, recordándonos que algunos amores no están destinados a durar. A veces me pregunto qué hubiera pasado, si las cosas hubieran sido diferentes, si el destino nos hubiera dado otra oportunidad. Pero la vida no se rige por lo que hubiera sido, sino por lo que es. Y lo nuestro, por más hermoso que fuera, estaba condenado desde el principio. Hoy solo me quedan sus recuerdos y esos instantes rodados en el tiempo que aún viven en mi memoria. Y aunque duele, también agradezco haberla amado, porque aunque nuestra historia no tuvo un final feliz, al menos fue real. Apasionados de mis historias de amor, ¿qué tal les pareció este relato? ¿Emocionante? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Alguna vez han tenido un amor imposible? ¿Te gustó nuestra historia? Suscríbete y nos vemos en una próxima. Pienso que es muy difícil esta situación, pero pues nadie manda en el corazón. Y cuando hay una atracción, una conexión real, solo el universo y el destino decide. Bueno, y tú también decides.